Senadores del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa para atrasar o pretender atrasar el apagón analógico un año más. En vez de terminar el 31 de diciembre, como lo manda la Constitución, sería hasta el mismo día, pero de 2016. Esta propuesta ha creado polémica porque perjudicaría a los concesionarios de la tercera cadena nacional, que solo será digital, y a otros más. El Instituto Federal de Telecomunicaciones cuestionó la propuesta encabezada por el senador Lozano y cuestiona que si no se quería que se terminara la transición el último día de ese año, ¿por qué se aprobó así? De esto vamos a platicar aquí en Dinero y Poder con María Lizarraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos del IFETEL. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué implicaría una posposición del apagón analógico? Básicamente porque pues, sabemos los argumentos que se están generando de que hay gente que se va a quedar sin señal de televisión porque no accede, no tiene la posibilidad de tener un convertidor o una televisión digital que le permita recibir la señal, pero por otro lado está todo un proceso de conversión de lo que sería pues, la propia televisión en todo el país y su conexión con los Estados Unidos. Sí, mira, efectivamente tenemos esas dos aristas en este problema o en este tema. Por un lado está la parte de la recepción, pero también hay que decirlo, es un modelo que se adoptó en México. A la hora que se aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se adopta un modelo en el cual se está protegiendo de alguna manera a un segmento poblacional al de menos recursos, que es lo que se logra al entregar las televisiones por parte de la SCT al 90%, cuando menos, debo decirte que en promedio suele entregar por lo menos al 95% de los beneficiarios que determina a su vez la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, el modelo se escogió en su momento, fue el modelo que determinó el legislativo que era el ideal o el idóneo para que transitáramos en el país. Entonces, ¿qué contemplaba por el lado de la penetración de receptores? Contemplaba un 90% de la población que consideran que es la que menos posibilidades tiene de hacerse de un televisor o de un decodificador. Entonces, en ese sentido, lo único que hacemos al día de hoy es aplicar esa ley y aplicar ese modelo o ese programa. Por el otro lado, y esto viene a colación por el por qué retrasan realmente todo, quieren retrasar el proceso de apagón. El modelo se cumple cuando la Secretaría entrega las televisiones, alcanzamos el 90%, que es el momento cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones dice o determina que se va a apagar una señal en específico. Ahora, ¿qué pasa en el otro lado, en la parte de la transmisión? Nosotros como instituto nos encargamos de ver todas las señales, de garantizar que las señales transiten a la televisión digital y como bien lo mencionas, hay casos en específico en el norte del país, en nuestra frontera con Estados Unidos, que lograr esta transición, lograr estos canales implican una cierta negociación, obviamente, con la FCC de Estados Unidos. En ese sentido, hay acuerdos al día de hoy firmados en donde nos comprometemos a liberar todos los canales que están en la frontera, cuando menos el primer trimestre del 2016. ¿Y esto por qué? Porque ellos ya tienen preparada una licitación que efectivamente se dará en ese trimestre del otro lado de la frontera, que contempla sobre todo la banda de 600, ¿sí? Una licitación que además de la banda de 700, que es la que hoy en día estamos liberando en nuestro país, contempla también los canales que hoy en día en radiodifusión están ocupando la banda de 600. María, ¿qué pasó con estos lugares, estas ciudades que ya tienen el apagón analógico? ¿Quiénes se quedaron sin señal o sin televisión? Porque aquellos que pues entraban en el rubro de lo que serían pues, los sectores más desfavorecidos, en el paquete de Cedesol les daba la posibilidad de acceder a esto, y por otro lado tenías, digamos, sectores que tienen televisión por cable, que no tendrían problema, o aquellos que pues, pudieron acceder a esta nuevos aparatos. ¿Quiénes se quedan en medio? Mira, en medio se queda efectivamente aquel que no es tan pobre, ¿no? No necesariamente, vamos a decir, es pudiente, pero no es tan pobre. Y que además no tiene televisión restringida. Es importante decirlo. Los únicos que se ven afectados son aquellos que no cuentan con una televisión de paga, ¿sí? Todos los que tienen televisión de paga, no pasa nada. Ese segmento poblacional es el que debe de hacerse de los recursos o de la manera de transitar a la televisión digital terrestre. Te debo comentar que en la mayoría de los países del mundo no ha habido ningún apoyo. Sí, por ejemplo, Estados Unidos tuvo los vales, estos vales que daban de $40 para ir a cambiarlo, pero también hay que reconocer una realidad en Estados Unidos. La penetración de la televisión de cable, contrario a México, pues está por el 90%, ¿no? Estábamos hablando de un universo muy bajo
en proporción con la población que existía en el país, que se veía realmente afectada por la transición a la televisión digital terrestre. El resto de los países del mundo no han dado apoyos, ¿sí? No apoyan a la población de ninguna manera, y la población tiene que transitar con sus propios recursos. ¿Qué es lo que nosotros hemos previsto o visto precisamente para esa población que se va a quedar sin señal? Que haya los suficientes decodificadores. Sabemos que el televisor es muy costoso, que es difícil muchas veces para el hogar erogar ese dinero o meterse, lo vemos y es una inversión. O sea, comprar un televisor en un hogar promedio es una inversión en donde lo hacen primero a pagos normalmente y a lo mejor varias personas dentro del hogar son los que están aportando incluso para esa adquisición. Sabiendo esto y sabiendo además que la gente no quiere deshacerse de su televisor, lo que nos hemos dedicado mucho como instituto, y eso que te lo debo aclarar, nosotros no tenemos ninguna injerencia en el tema de la penetración. Hemos trabajado mucho con las tiendas de autoservicio, con la propia ANTAD, para que efectivamente importen, que haya la suficiente cantidad de decodificadores, que es un equipo mucho más económico y que de manera más asequible podrá la gente llegar a adquirirlos en las tiendas de autoservicio. ¿Cuánto cuesta un decodificador? Un decodificador puede oscilar entre 500 y 600 pesos. Okay. Hay más sofisticados y hemos visto que además han ido bajando los precios conforme hemos avanzado en la cantidad de apagones, ¿no? Los primeros decodificadores se andaban en 600 y a lo mejor hasta 700. Hoy en día encuentras en 500, máximo 600, aunque también te debo decir, hay modelos muy sofisticados que tienen otras bondades y otras facilidades, entradas HDMI para que te conectes a internet, que obviamente cuestan mucho más, ¿no? Que recomendamos siempre, vete por el más económico. Entonces nosotros en esa preocupación efectivamente por este segmento que no va a recibir, previmos por un lado una campaña informativa muy fuerte, que luego se critica y dicen es que no hemos oído nada, pero la realidad es que la campaña no está enfocada para el resto de la población. No, claro. La hacemos, está muy focalizada únicamente en las localidades donde apagamos señales. Entonces, informamos a la gente para que esté bien enterada de qué debe hacer y a la vez vemos que sí existan estos equipos, que hay además planes, programas, planes de financiamiento, meses sin intereses. Cada tienda de autoservicio, tú lo sabes, claro, maneja su propio esquema, precisamente para que esta población, la que se está quedando sin la tele que le entregó la SCT y no cuenta con televisión de paga y a lo mejor no tiene la capacidad económica para migrar a una televisión, pueda tener una opción y esa opción sea viable para ellos, ¿no? María, el INEGI realiza una encuesta anual respecto al uso precisamente de esta tecnología y lo hace para ver precisamente cuál ha sido la penetración. El crecimiento ha sido vertiginoso en la República Mexicana, diferenciado en términos de estados. Esperaríamos evidentemente que los del norte y los del centro pues no tuvieran esa misma resistencia precisamente por esos datos. A nivel nacional, ¿de qué porcentaje estamos hablando todavía? La última Moduti, según yo recuerdo, anda en un promedio del 40%. Por ejemplo, ahorita si vemos el caso de Monterrey, que pues, fue el que desató todo este tema. Acuérdate nada más que la Moduti es 2014, noviembre 2014. ¿La Moduti qué es? ¿Cómo es? Es esta, es la encuesta, es el módulo que emana de la Encuesta Nacional de Usos de Tecnologías en el Hogar, ¿no? De tecnologías de la información en el hogar. La Enduti es la encuesta, Moduti es el módulo que da los resultados. En el 2014, por ejemplo, para Monterrey hablaba de un 33%. ¿Sí? O sea, en noviembre del año pasado, en Monterrey un 33% de la población no contaba con cable, obviamente, y no tenía posibilidades de recibir televisión digital en el hogar. Nosotros, como parte del modelo que estamos siguiendo, obviamente, si bien no nos toca la parte de la penetración, sí le damos un seguimiento a todo el proceso del apagón. Nosotros realizamos una encuesta en Monterrey a una semana de haber apagado la señal. Y en ese momento, y te hablo de hace una semana, de una semana después, en la semana del 1 al 7 de octubre, era un 10% de la población la que en ese momento no contaba con la posibilidad de recibir señal. Se abatió 70% esa brecha. Esa brecha, y es importante decirlo. Nosotros hemos notado, hemos visto en otros procesos, hay que recordar que, bueno, ayer, esta noche, precisamente acabamos de apagar Torreón, Cuernavaca, San Luis Río Colorado. Con esto ya llegamos a 71 señales que ya han sido apagadas en el país. Esto significan 10 entidades, por lo menos no completas, pero sí 10 entidades en donde ya hemos apagado señales. Lo que hemos visto en todos estos procesos es que la gente usualmente no toma la precaución. Por más que nosotros sacamos campañas, le digamos, esto es lo que tienes que hacer, la realidad
realidad es que se esperan al último momento. Digo, tiene que ver un poquito con cómo somos en lo general, ¿no? En primer lugar, siempre estamos esperando, pues, un poquito lo que está ahorita en la mesa, ¿no? Que se aplace la fecha, que llegado el momento digan, y bueno, les damos otro chance. Lo vivimos hasta con el predial, ¿no? O cuando vas a pagarlo y ya se te pasó, pero al siguiente mes, después de que ya se te pasó, lo puedes pagar y además te hacen un descuento en la penalidad, ¿no? Encima, ¿no? Maravilloso, pues, exacto. sí. Entonces estamos Aquí no se acostumbrados, puede. estamos acostumbrados a eso. ¿Qué hemos notado? La gente compra o determina, ve que es una necesidad real en el momento en que se queda sin señal. Las propias tiendas de autoservicio nos dicen, sí vendemos antes del apagón, pero realmente el día del apagón y la semana posterior al apagón Ahí es es cuando el se momento desata. donde más vendemos. ¿Y qué es lo que más vendemos? Decodificadores. Decodificadores. Eso es un hecho. La televisión es, aunque muchas personas no lo crean, importantísima para las personas. Incluso personas de ingresos muy bajos tratan de invertir en algo como esto. Aquí en México, 92% de los hogares tenía televisión en 2010, me imagino que estaremos en 95 ahorita. En países que son más pobres que nosotros, como la India, lo que tienen son radios, pero algo tienen que tener de comunicarse. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que tratar de apoyar este proceso y así es como se ha hecho. Pero a veces también sorprende que los congresistas se preocupen tanto por este tema de televisión y no se hayan preocupado por temas similares de electricidad o agua potable o drenaje, que son pues más importantes que la televisión, la verdad. Digo, es bonito tener televisión, pero es más importante tener otras cosas. Y ahora como que les entró mucha preocupación por el asunto este. Yo más bien pensaría, como tú lo acabas de decir, en el momento que hay el apagón, yo dudo que una familia tarde una semana en comprar su decodificador o en buscar cómo se puede encontrar. ¿Cómo ven esta circunstancia? ¿Podemos salir el 31 de diciembre de este año? Porque ya lo pospusimos, ¿no? Originalmente íbamos a pagar antes. Sí, mira, nosotros como instituto, te lo debo decir, es la posición incluso institucional, estamos claros que tenemos un mandato al día de hoy legal y constitucional y habla del 31 de diciembre. Todo nuestro trabajo y empeño, y te lo debo decir que no ha sido poco, porque también sí hay una realidad, ha sido un proceso en el último momento muy rápido, muy lento si lo vemos desde cuándo se determinó la política. Estamos hablando de una política del 2004. Sí, en sí, el 2004 decidimos que este era el estándar. En el 2006 ya había transmisiones digitales en el país. En el 2012 establecimos una política que tenía periodos, que tenía un calendario que te decía cuándo tenías que estar listo y cuándo tenías que apagarte. La realidad es que desde ese calendario del 2012 ya se decía que tenían que haber estado listos el año pasado. ¿Sí? Entonces, pero sí, lo cierto es que a partir de que viene la reforma constitucional y su emisión, su consiguiente ley federal de telecomunicaciones, pues sí, de repente el proceso se volvió de algo que vislumbrabas a años a de repente tengo que hacerlo en 2, 3 días, ¿no? Pero realmente estamos listos. Si tú me preguntas como instituto, nosotros hemos venido trabajando con concesionarios, con permisionarios. Sí hay pequeños temas como algunos ya previstos, de hecho, en ley, por ejemplo, las permisionarias de baja potencia, efectivamente esas no han transitado. La ley en su 19º transitorio nos permite no apagarlas al 31 de diciembre, podrán sobrevivir. Hay una serie de concesionarias minis de baja potencia que fueron ahora sí que obligados a ponerla de acuerdo a sus títulos de concesión cuando fueron refrendados en su momento, en comunidades muy aisladas, en donde a lo mejor nada más llega una señal, que todavía no todas han transitado, pero bueno, ahí tendremos que determinar programas específicos, porque también tenemos un mandato, ¿no? Y es el mandato de dar una continuidad del servicio, ¿no? Y de asegurar el servicio de la radiodifusión a la población, ¿no? Que el servicio de la radiodifusión, pensando que también está la radio, ¿no? No nada más la tele, la radio tiene un papel también en materia informativa muy importante en este país todavía, ¿no? María, perdón, Sí. el tema de toda esta bola de nieve que se hace alrededor del apagón, dicen algunos, pues tiene más que ver quizá con las propias televisoras que intentan pues, jalar un poquito más por el tema publicidad, pero directamente digamos que no habría un beneficio, independientemente de todo esto que ya has planteado, que son puros obstáculos, el suponer que si lo posponemos 6 meses o un año se va a arreglar, parecería que es una verdadera farsa, ¿no? Mira, si no hay realmente un incentivo más allá del ya planteado en la ley con la entrega de televisores hacia la población, pues realmente estaríamos hablando nada más de un tiempo
que no tiene más importancia que la que ha tenido hasta el día de hoy, ¿no? ¿Es costoso ese tiempo transmitir con las dos señales? No, pero tienes que volver a prender las que apagaste. Si Bueno, prender las que apagaste, ese sí es un tema totalmente aparte. Estamos hablando no nada más de prenderlas, o sea, hay lugares en donde ya hay transmisores incluso que ya no existen, ¿no? Hay señales que apagamos, por ejemplo, en el 2013, ¿no? Ya no hay nada. Técnicamente y legalmente no es tan sencillo, ¿no? Hablar de volver a prender los transmisores. Pero en el caso de las que todavía tendrían que estar transmitiendo de manera analógica y digital, sí es costoso, sí, obviamente, y sobre todo porque lo que es costoso en términos de energía es el analógico. El digital, la tecnología digital te permite unos transmisores mucho más eficientes, ¿no? Que te consumen mucha menos electricidad y que por lo tanto se hace más económico. Y pero también transmitir sería los dos, muy, sí. muy costoso en imagen, ¿no? Es decir, echar atrás las reformas constitucionales A la cada mexicana. 3 meses no se me hace muy buena idea, ¿no? Creo que es algo que tendrá el legislativo que efectivamente Esa es pregunta para nosotros, considerar. para María. Era nomás para- Considera- Sí, ya, claro que sí. María Sarangán, muchísimas gracias por haber No, estado hombre, aquí. muchas gracias a ti, Erra. Vámonos a una Mauricio. pausa. Esto es Dinero y Poder.